buenas a todos y bienvenidos a la segunda charla, jornada 2 y jornada 3 de 90+2. ¿Qué tal estás, Sean, compañero? Aupa Eco, una semana más aquí. Con ganas de hablar de lo que ha sucedido esta semana, resultados buenos, malos, a la par, ¿no? Primero bueno y luego malo para la Real, al revés para el Athletic. Sí, al final en cuanto a resultados el comienzo es parecido, pero yo creo que en cuanto a sensaciones Sí, la Real deja bastante que desear en cuanto al Atleti, ¿no? Yo creo que están siendo unas jornadas moviditas, todavía no se ha cerrado el mercado, todavía los equipos no están al 100%, pero está empezado, los puntos vuelan, los puntos en tu caso se quedan en casa y es un comienzo movidito. sí, una cosa de la que hablaremos, ¿no? Lo que es jugar en casa y no, a la Real de momento le está costando. El Athletic ha sumado todos sus puntos en San Mamés, esto luego en la Liga va variando un poco, pero ha sido tendencia desde el año pasado. Sí, al final los datos hablan, ¿no? A la Real le está costando en casa, el Atleti lleva casi un año sin perder en Sí, su feudo y eso es algo diferencial al final en la tabla clasificatoria que de momento no tiene gran trascendencia porque estamos en la jornada 3, pero puede resultar definitivo a la hora de mirar la tabla en mayo. este probablemente sea el último vídeo hasta que lleguemos a nuestro set, que ya prontito vamos a estar por Bilbao, donde Sí. montaremos nuestro set y ya veréis un poco más el decorado habitual, también con el par de vídeos semanales que estamos intentando poder sacar adelante, ahora todavía en estilo veraniego, ¿no? de un vídeo por jornada. Vamos a hablar un poco brevemente de la jornada 2 que ya ha pasado, y sobre todo de la actualidad, ¿no? De lo que pasó ayer mismo en Donosti y en Bilbao. Sí, jornada intersemanal, al final empieza a apretarse el calendario, ahora viene parón después de la jornada cuarta, el domingo, pero el calendario es al final lo que te exige, los equipos todavía están lejos de su plenitud física Sin y duda. eso al final se nota a nivel de juego en la liga, pero esto ha empezado y ha empezado pues mejor para el Atleti que para la Real en cuanto a sensaciones, pero tienen que seguir trabajando. Así es. Estas 2 semanas que habrá de parón podremos hacer un poco contenido distinto. Seguramente tengamos nuestra primera entrevista en el canal. Haremos evidentemente el resumen de lo que es esta jornada 4 que se presenta interesante y sobre todo importante tanto para Athletic como para la Real para seguir sumando y unos recuperar sensaciones, otros seguir un poco por la senda de la victoria en San Mamés. Y bueno, si te parece vamos a hablar un poquito de lo que ha sido esto. Podemos entrar en lo mejor y lo peor. Si te parece, empezando un poco por el Athletic, tengo que destacar a mi hombre, el nivel de Ollán Sancet, otra vez el mejor, luego lo veréis en las notas y en mi MVP. Hizo ya un buen partido frente al Fútbol Club Barcelona, que luego resumiremos un poquito esa derrota por 2-1, donde fue el goleador, ya lleva 2 dianas, 4 marcó el año pasado en Liga. Es verdad que en Copa tuvo esos goles importantes, pero es verdad que tiene que subir un poquito esos registros goleadores y de momento ha empezado muy bien. Y para mí su partido más completo y en el que estuvo más diferencial sin duda es en el que no ha marcado, que es el 1-0 de ayer frente al Valencia, donde estuvo a un nivel inconmensurable, giros, controles, dándole ritmo, buscando el pase, espectacular. Ollán Sánchez ayer pudo provocar 7 amarillas Sí, sí, tranquilamente sí. y fue un gran partido de Ollán. Sin duda quiero destacar en lo mejor, lo primero, el nivel de Ollán Sánchez. De hecho, lo comentaban los comentaristas, ¿no? Al final me pareció tanto en el Camp Nou como ayer en San Mamés, me pareció ese jugador necesario para dar pausa al Athletic Club cuando lo necesitaba. Parecía que cogía el balón, lo resguardaba y no había nadie que le quitase el esférico a Sancet. Yo creo que completó un gran partido, no solo ayer, sino también contra el Barça, aunque evidentemente Más la difícil. situación era más complicada. Pero ayer fue ese jugador necesario a la hora de dar un poco de lógica, ¿no? Al juego del Atleti. Al Valencia le costó un poquito más y en esa situación pues Sancet empezó a brillar, empezó a coger el balón, se adueñó del partido él solito y fue diferencial. Así es un distinto, ¿no? Siempre lo hemos dicho con Ollán, cuando está enchufado, lo hablamos aquí, el techo del Athletic prácticamente depende de que él esté bien o no, y ha empezado muy bien la liga. Creo que el año pasado con los problemas físicos que tuvo no pudo disfrutar tanto, y es verdad que cuando él está bien físicamente es absolutamente es un talento diferencial y al final, pues como decimos, ¿no? Esos giros, esas conducciones que parecen que no terminan y dices suéltala, 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 pero él dice tranquilo que sé por dónde voy y acaba zafándose de rivales como si fuesen marionetas. Es una auténtica Sí. pasada. Entonces me gustaría destacar evidentemente el nivel de Ollán Sánchez, que creo que ha empezado muy bien la liga, y después la irrupción ayer, ya en el 11 titular, de Adama Boiro y de Sí. Mikel Jaureguizar. El segundo, el de Bermeo, ya el año pasado tuvo cierta importancia en el equipo, de hecho jugó en Barcelona en la jornada 2 y lo hizo bastante bien, con criterio. Es el reemplazo evidente de Galarreta en el Eso Athletic, es un perfil muy eso es. similar, evidentemente más joven y es un poco a futuro
Creo que ese Galarreta por Jaureguizar también se ha convertido en ese Vesga por Prados, y con Sancet ahí, el mediocampo Jaureguizar, Prados, Sancet debe ser el que comentemos en 90+2 en 2030, Es. creo yo. Además, me parece que se van consolidando un poquito, aunque todavía es muy pronto para sacar conclusiones, esas parejas, ¿no? Como dices, se compenetran muy bien con Beñat Prados. Ayer creo que hace un partido con muchísima personalidad, ¿no? Ya vimos el año pasado de lo que es capaz, pero quizá pues todavía le faltaban esos detalles a la hora de dar el salto a la élite, pero creo que se puede consagrar en el centro del campo del Atleti, no sé si con un rol tan protagonista como el de Galarreta, porque al final es un jugador muy experimentado, es un jugador fijo para Ernesto Valverde, pero creo que es un perfil bastante interesante para ese centro del campo, perdón, y muy complementario con Prados. Mucha soltura, ¿no? Se le vio con mucha Sí, sí, sí. personalidad, entró al campo, él decía, así era Pisca Turduri, yo no lo noté, cogió el timón del equipo, y la verdad es que es un chico que le mete mucho ritmo, le mete Sí, mucha sí, sí. caña, mucha tralla al partido, sus pases son siempre rápidos, parece que cuando le va a llegar el balón ya sabe a dónde va a pasarla o a dónde va a conducir, ¿no? Es como esos jugadores que gustan muchas veces ver, porque parece ya que tiene la decisión tomada antes de que le llegue el balón. Al final, eso para un entrenador, en un chico tan joven y en una posición encima tan determinada y tan determinante, es muy importante. Entonces, me gustó el partido de Mikel Jaureguizar, es de lo mejor que quiero destacar de esta semana del Athletic. Y Adama Boiro, un jugador que, bueno, fichó el Athletic de Osasuna Promesas la temporada pasada, creo que fueron 2 millones el traspaso hacia el Athletic. De hecho, Es una inversión importante. es una inversión importante para un jugador que no había debutado en la élite. De hecho, me acuerdo que se anunció al descanso del Athletic 4 Barça 2 de Copa, que fue una cosa loca, o sea, porque Sin precedentes, desde luego. estábamos todos nerviosos, perdiendo al descanso 1-2, me acuerdo el gol de Lamine Yamal, tal, sacas el móvil en San Mamés para ver la hora y no sé qué, Amaguiro ficha por el Athletic, y dices, ¿y quién es este ¿Quién chico? está trabajando ¿Quién, ahora, quién no? está trabajando ahora? ¿Quién es este chico? Que yo, bueno, tenía algo de feedback de él, pero tampoco tanto. Y ayer le vimos con mucha soltura, le he visto en el Bilbao Athletic, donde ha ganado muchos duelos en defensa, es un lateral muy fuerte, es grande además, tiene mucha zancada, y después pone unas bananas interesantes arriba, pone unos centros muy bonitos, bien puestos, y ayer se le vio, ¿no? Se le vio animado hacia arriba, Sí, sí. sobre todo cuando entró Nico. Álvaro ya lo estuvo un poquito... Un poco más sí, un timidillo, poco su más primer tímido. partido en San Mamés, su primer partido en casa. Así No es es. normal que marques, que asistas Sí, en sí. todos tus primeros partidos, pero no creo que fuese un mal partido. Sí, sí. Y por parte de Adama, lo que te decía, ganó creo que 8 de 12 duelos, tanto aéreos como terrestres, estuvo muy bien en el pase, estuvo muy bien en la marca uno contra uno. De hecho, Diego López, que es un poco el jugador diferencial en banda del Valencia, apenas apareció en el partido. Entonces me gustó mucho su debut. Creo que la carta de presentación en San Mamés con 80 minutos es más que notable, y en un momento difícil, ¿no? Por la lesión de Yuri. Seguimos con lo mejor del Athletic para cerrar ya las notas positivas de esta semana, y centrándonos un poco en San Mamés. Punto número 1, ayer 49.000 personas prácticamente en el campo, otra muy buena entrada. Hubo huelga de animación hasta el minuto 12 por protestas por estos partidos tan metidos, entre semana, con malos horarios. Empezaron a animar en el minuto 12, por eso de que la afición es el número 12, etc. Y después, aparte de que el aforo estuvo muy bien, una vez más, un año y casi un mes sin perder en San Mamés. Desde el 12 de agosto de 2023, que ganó el Real Madrid 0-2, el Atlético ha ganado o empatado todo, y la mayoría ha ganado todos sus partidos en San Mamés hasta la fecha de hoy, ya casi en septiembre de 2024. Es una nota evidentemente muy positiva, es lo mejor que se puede sacar del partido de ayer, que sigue sumando minutos sin perder en casa. Al final, cuando haces de tu estadio un campo básicamente imposible de conquistar, eso se acaba transformando en competitividad, no solo en la Liga, ahora viene la Europa League. Si consigues hacer lo mismo en Europa League, te da muchísimas más posibilidades de avanzar. Sí, sí. En Copa, evidentemente, pues, Lo mismo. lo mismo. Pero habla muy bien del Atleti de Ernesto, que al final es uno más con la afición, con la grada apretando. No como la Real, a la que le está costando en Está casa. costando un poco más. Al Atleti se le ve con fuerza en casa, se le ve que puede transmitir eso a su gente, esa energía también con el juego, y yo creo que al final habla muy bien del equipo y del club, y de la afición también. Bueno, una vez habiendo cerrado lo peor y lo mejor del Atleti, vamos un poquito con lo mejor y lo peor de la Real. No ha sido un comienzo fácil para los de Imanol. Segunda jornada en casa, segunda jornada consecutiva perdiendo en su propio estadio, y es algo que se va alargando un poquito, ¿no? De la temporada pasada. Las estadísticas hablan
de que el equipo de Imanol puntúa más fuera que en Anoeta y eso al final preocupa, ¿no? Las sensaciones son bastante malas, pero bueno, vamos a quedarnos un poquito con lo mejor. ¿Qué fue lo mejor? Lo destacó ayer Imanol en rueda de prensa. Los primeros minutos se vieron brotes verdes, se vieron una Real se ve una Real que jugó mejor que en anteriores ocasiones, ¿no? Al final lo que le faltó fue marcar esas ocasiones que tuvo. Vimos a un Cubo muy activo, aunque aún a los demás atacantes les falte chispa. Vimos a una Real que puede generar, que le cuesta, pero que puede generar. Y también destacar el rol de Sergio Gómez, ¿no? Imanol le vio como interior, es un rol nuevo para él, viene de jugar en el Manchester City como lateral, pero vimos a una Real que lo intentó, que no le salieron las cosas en esos primeros 28 minutos antes de la expulsión de Mikel Oyarzabal, pero que sí pudo mostrar esa Real que puede llegar a ser, ¿no? En el futuro. Sí, y me gustó también la Real frente al Español en la jornada 2 que haciendo un partido creo que no demasiado bueno, sigue un poco en la senda, en la dinámica positiva del año pasado de tampoco hace falta brillar para sumar de 3 fuera de casa, que es una cosa que se antoja complicado a muchísimos equipos en primera. Entonces creo que por esa parte, quieras o no, pues bueno, ese gol de Cubo en Cornellá te hace respirar un poquito más, ahora mismo por lo menos tienes 3 puntos, es verdad que 0 de 6 frente a Rayo y Alavés en casa a principio de temporada, pues es duro, lastre. Es un lastre, pero ya tienes esa victoria allí que quieras o no, te hace por lo menos tener algo a lo que agarrarte, ¿no? Ahora mismo. Es que la Real de Imanol siempre se ha bueno, siempre no, pero desde la temporada pasada por lo menos o la temporada Champions se ha caracterizado por ganar casi por casualidad, casi no sabía por qué ganaba, simplemente era rocosa atrás, en el ataque generaba, pero tampoco marcaba demasiados goles, pero claro, ahora se te van dos piezas fundamentales, las sensaciones no son buenas, todo se acumula, los fichajes no llegan, las sensaciones son como un poquito grises, ¿no? Sí, sí. A Imanol también se le ve un poquito más, tenso, más apagado, más tenso. Y eso hace que las sensaciones no sean para nada buenas en estos momentos. Si nos tenemos que dar con lo bueno, yo destaco esos primeros minutos. También a Remiro, que hizo un par de paradones salvadores y que sin él, sinceramente, a la Real le caerían 2 o 3 goles más ayer. Sí. Pero luego al final destacar también que en defensa nos queda mucho y lo destacaba Imanol, ¿eh? Al final vimos a un Zubeldia y un Pacheco que llegaron justos y eso se notó. En lo físico iban al límite y luego cometieron errores que no son dignos de jugadores de primera división. De hecho, Zubeldia creo que es un tipo de jugador que estando bien físicamente tiene un nivel muy alto y estando mal físicamente se le nota a veces incluso demasiado. O sea, hay mucha diferencia entre un buen Zubeldia y un mal Zubeldia. Creo que ahí no hay casi término medio, ¿no? Ayer le vimos un poco más despistado, bueno, de hecho hace un fallo que luego salva a Remiro con 1-1 aún en el marcador, en una contra que recuerdo que el año pasado también tuvo algún partido de este estilo. Y bueno, es un poco los puntos negativos de esta Real, ¿no? Luego también, un poco a raíz de lo que te decía antes, no sé si es punto positivo o negativo, la reivindicación de Cubo con el gol en su momento, porque claro, es lo que te digo, ¿no? A él seguro que le viene bien a nivel personal, pero hubo ahí un poco también de polémica, ¿no? Porque empujó a Sadik, que hubo, sí. No sé, un aroma un poco raro la victoria también contra el Español. Sí, es como que la victoria quedó un poquito camuflada por la celebración de Cubo, que al final era una tontería, era una chorrada. Una chorrada. Fue suplente, no le gustó, de hecho lo destacaba Zubimendi también, la cara que puso en el vestuario al conocer que se sentaría en el banquillo no fue para nada buena, pero luego esa celebración a la que Imanol le quitó peso, dijo además que el japonés ya pidió perdón, y ayer la verdad que le vi bastante activo también, le noto con chispa. Es un jugador que destaca por empezar las temporadas bastante bien. Luego vimos que el año pasado la Copa Asia le pasó factura y empezó a bajar en picado su rendimiento hasta que en las últimas jornadas se llegó a sentar en el banquillo en lugar de Becker. Pero ayer fue uno de los más destacados en ataque, fue el que lo más intentó y al final es un jugador diferencial si está bien, arranca por derecha. Amari Traoré, que es un jugador con bastante recorrido, tampoco es que esté destacando demasiado, pero Take ahí gana muchísima importancia. Y luego también destacar, Bryce volvió a marcar en casa. Bien. Volvió a marcar en casa el gallego, una pieza muy importante en el esquema de Imanol, más ahora cuando se han ido jugadores de la columna vertebral de esta Real. Y es un Bryce que volvió a ser determinante.
Luego a la Real se le hizo largo el partido, evidentemente con 10 jugadores. No sé Muy si difícil, quieres comentar algo de esa jugada polémica. Sí, ahora hablaremos un poco quizás en lo peor, ¿no? Sobre esa jugada, ya no solo en lo peor de la Real, sino en lo peor del fútbol y en la Liga, en lo que un poco se está convirtiendo esto. Pero un poco de lo que comentabas, en cuanto a Mari Traoré, me gustaría ver un poquito más a Aramburu, creo que es un jugador muy interesante. Y en cuanto a lo de Cubo, es gracioso, ¿no? El tema de la celebración, creo que él, pues bueno, intentando hacer un poco de reivindicación. Es verdad que leí que desde febrero tan solo había marcado 2 goles, creo que era su segundo Sí, gol. Entonces sí. ahí entiendo que él tiene que dar un pasito adelante y más si no llega a ese ansiado 9 que espero por tu bien que llegue, pero ahora No sé yo, ¿eh? mismo está un poco la cosa en el aire. Entonces veremos, ¿no? Creo que luego en la última hora tenemos que hablar un poquito del mercado de fichajes de la Real, que evidentemente puede hacer que en las próximas semanas hablemos un poco más de lo mejor y un poco menos de lo peor. O sea, al final yo creo que estamos deseando que se cierre el mercado porque las valoraciones que estamos haciendo no solo de los partidos, también de lo que está pasando en todo el entorno de la Real, gira un poquito también en cuanto al mercado, ¿no? Las sensaciones ahora mismo, no vemos a Imanol muy contento con la plantilla que tiene, aunque él destaca en rueda de prensa que siempre a muerte con los suyos, que está muy contento con los centrales que tiene y tal. Luego eso al final no se refleja en Eso el es. campo, ¿no? También quería mencionar a Luka Sucic, que ha jugado apenas 8 minutos en estas 3 primeras jornadas y que es un poco una incógnita. El entrenador quiso quitarle peso diciendo que aún no está adaptado por el tema idioma, por el tema liga, ¿no? Viene de otra liga totalmente diferente que nada tiene que ver con la española, pero es un poco sorprendente que un jugador por el que has apostado Fuerte, y fuertemente, porque son casi 10 millones de claro. euros su fichaje, se siente en el banquillo y los que salten a jugar sean Ola Sagasti, Marín y Urco, compañía sí, sí, por en los delante. últimos minutos cuando vas por detrás en el marcador. Es algo que me sorprendió. Sí, sobre todo porque es gente con la que Manuel el año pasado en principio no contó demasiado, con Urco un poquito más, que la semana pasada fue titular, pero con Ola Sagasti y sobre todo Marín, como has comentado, ¿no? Que Marín sí que me parece un jugador interesante. Perfil interesante, sí. Algunas cosas que le he visto, no sé si tanto como para jugar en primera división ya, pero creo que tiene recorrido como futbolista. Pero lo que dices tú un poco, ¿no? No sé si es algo ya personal, eso que dijimos, ¿no? Parece que hay buen rollo por lo que dijeron, dejaron ver que no había ningún problema ni entre Imanol o Olave, o Imanol y Aperri, o Olave y Aperri en ese tridente, no en esa tripleta, pero realmente hay mensajes un poco contradictorios, sobre Sí. todo por parte del entrenador, de decir, no sé si es lo que he pedido yo. Sí, primero en la primera jornada pone a Sucic de punta cuando tiene a Umar Sadik en el banquillo. Ayer mete a Ola Sagasti, Marín, en Aramburu detrimento también, de Aramburu en ese también, momento. en detrimento del croata, que se sentó en el banquillo y que no ha tenido apenas oportunidades. No sé cómo se resolverán estas últimas horas de mercado y si a partir del 30 de agosto Imanol estará más contento con lo que tiene o no, pero ahora mismo las sensaciones son un poquito Raras, raras, extrañas. en el entorno de la Real. Ahora vamos un poco con el carrusel de resultados, si te parece, de la jornada 2, pero sobre todo de la jornada 3 en cuanto a rivales directos de Athletic y Real. En el momento en el que estamos grabando esto, todavía hay pendientes algunos partidos de la jornada. Recordar también que el Real Betis no ha podido disputar la jornada 3 por el tema de la Conference League, que ese es otro tema. Importante y algo que repercutirá seguramente a la Real, porque el Betis se enfrentaba al Getafe esta jornada, el Getafe ha descansado y llegará fresquito al domingo, así que ojo con eso. Empate del Real Betis frente al Alavés en Mendizorroza en la jornada 2, 0-0. Ayer el verdugo de la Real Sociedad también sumó contra el Betis. Victoria plácida del que será el siguiente rival del Athletic, 3-0 Atlético de Madrid frente al Girona también en esa jornada 2. In extremis, el Villarreal rescata 2 puntos en Sevilla, haciendo bueno ese gol de Ayoce para la victoria 1-2 en el 96, y otros 2 puntos ya en la Cerámica, 4-3 frente al Celta, en el que para mí es el partido de la Liga de momento en estas 3 primeras jornadas, y no te voy a decir del 2024, pero moló mucho ese partido. Claro, es que estamos en la jornada 3 y de repente te sale un lunes con un Villarreal Celta que acaba 4-3 con 3 manos a mano en el último minuto, con Moló. puro espectáculo, puro show, 7 goles y dices, ¡guau! ¡Qué liga nos espera!, ¿no? Al final, mucho ojo con este Villarreal de Marcelino, que se ha reforzado con varias piezas importantes en ataque, Pepe, Barry también. Es un equipo muy potente, también tienen a un Alex Baena que fue el máximo asistente de la Buenísimo. temporada pasada y que va a ser
clave en el Villarreal de Marcelino, y creo que será uno de los grandes candidatos a esa cuarta plaza que este año dará acceso a Champions también. Así es. Después ya en esta jornada, bueno, los resultados que ya hemos comentado evidentemente de Athletic y Real, el Betis con ese partido aplazado, el Girona sin jugar, el Atlético Madrid empata en casa frente al Español, el rival de la jornada 2 de la Real y el rival de la jornada 4 del Athletic se enfrentaron en el Wanda y 0-0, así que creo que es un buen resultado para ambos equipos. Y veremos, ¿no? Luego el resto de equipos también, como siempre, se van sumando un poco por debajo, pueden ir bajando un poco por arriba, veremos qué tal funciona este Real Madrid que ya empató en la primera jornada, el Barça de momento es el único con un 9 de 9, y un poco por el tema del Villarreal que comentabas, lo que es la narrativa, porque al final es un equipo nuevo, es un equipo con muchos mimbres, mucha calidad, mucho gol, los partidos en la Cerámica siempre son muy entretenidos, pero al final han sido dos detalles, el Celta tiene un mano a mano y un palo en el 96, que a punto estuvo de ganar 3-4, y en Sevilla en el último segundo metió el 1-2. Al final estamos hablando de que quizás el Villarreal estaba ahora mismo con un 2 de 9 y hablando de que, bueno, tiene buen equipo, pero no termina de dar el paso y demás. Al final el fútbol son detalles tan pequeños que ahora mismo estamos ya, evidentemente, viendo al Villarreal, que probablemente la siguiente jornada ya esté con el pecho un poco para afuera y con la flechita para arriba, y en cambio con dos detalles un poco más negativos estarían ahora mismo pues como la Real, ¿no? Con ese momento abajo y un poco con la flechita para abajo. Evidentemente, y la semana pasada ya decíamos que no vamos a mirar mucho a la clasificación porque ahora mismo solo es un poquito orientativo, ¿no? Sí, sí. Al final deja de tener importancia la jornada 4 de dónde estés, si en puestos europeos, en descenso y tal, pero los puntos vuelan y el Villarreal ha podido sumar 7 de 9 contra rivales en teoría complicados, Atlético de Madrid en casa, Celta en casa también, que venía de unas muy buenas primeras jornadas, y luego el Sevilla fuera, ¿no? Yo lo que decía, para mí igual el máximo candidato a esa cuarta plaza, que seguro que estará reñida, pero creo que pues, con Gerard Moreno, con todas las piezas nuevas, con un Marcelino sin Europa, muy importante, no va a jugar más de un partido por semana, claro, a no ser que tenga Copa. Con esas piezas y con un Marcelino que ya va confeccionando una plantilla un poquito a su gusto y a su modo de ver el fútbol, creo que va a ser un rival muy peligroso para Athletic Club y Real Sociedad, que también espero que estén en esa pugna, aunque está difícil. Bueno, pues ahora vamos brevemente un poco con las notas, las estaréis viendo en pantalla, primero de Athletic Club, luego de la Real Sociedad. Si te parece vamos con las de la jornada 2, el partido en Montjuic. Evidentemente en una derrota del Athletic 2-1 sin generar demasiado, pues no he puesto unas notas demasiado altas. Me quedo con el MVP, que es Alex Padilla, creo que le he puesto un 8 de media. Es verdad que quizás el partido del Getafe fue aún mejor que este en Barcelona, pero un poco por acumulación y por no poner 3 veces seguidos a Sancet como MVP, se lo voy a dar al portero Saraustarra, que por cierto hoy mismo ha sido convocado con la selección mexicana absoluta para este parón, así que le felicitamos evidentemente. Ya sabéis, con madre mexicana y doble nacionalidad tenía esa opción. Él estuvo, si mal no recuerdo, en la sub-21 española y en la sub-23 mexicana, y bueno, ahora le dan la oportunidad con la absoluta, así que nos alegramos mucho por él. Y lo que te digo, el portero Saraustarra, que hizo un buen encuentro también frente al Barcelona, encajó 2 goles, uno de ellos del EQ en propia meta, que ha sido mi peor nota, creo que sufrió bastante en esa banda derecha, le he puesto un 5,5, pero bueno, hizo una grandísima parada a Robert Lewandowski, que vimos que falto de orgullo y de casta no va, porque se la gritó en la cara al delantero polaco, en el que era su segundo partido en la élite, así que el portero guipuzcoano creo que los tiene bien puestos. Y después, pues bueno, un poquito en la zona de arriba, el más destacado es Sancet con un 7,5, creo que el penalti le hace subir la nota. Hizo un buen partido, pero tampoco nada fuera de lo común en él. Y Nico creo que estuvo incisivo, intentó un poco ese uno contra Koundé. A Kubar sí que le rompió, con Jules le costó un poquito más, pero bueno, hizo el mejor de sus partidos en este inicio, donde en San Mamés ha sido en ambas jornadas suplente. Arriba un poco eso, porque Iñaki algo desaparecido en la punta de ataque. Berenguer me gustó, de hecho provoca el penalti y da un buen pase en una de las jugadas más importantes del Atlético en el partido, entonces también le he puesto una buena nota, pero sobre todo lo que te digo, el centro de la zaga, la defensa, los laterales y el medio centro, que estuvo conformado por Prados y por Vesga, que a ambos le he puesto un 6, 6,5, pues no estuvieron bien en Montjuic, y ya te digo, para mí el MVP Alex Padilla. Vale, pues vamos con las notas de la Real en esta jornada 2. Mi mejor nota ha sido para Martín Zubimendi, que a mi parecer fue el MVP en Cornellá, en un partido en el que la Real no estuvo del todo fina, le costó, aunque llevó la manija del encuentro, no generó demasiadas ocasiones y el Español pudo salir más de una vez al contragolpe.
en ese ida y vuelta creo que Martín Zubimendi volvió a demostrar el jugador que es capaz de ser, y de hecho el jugador que es. Es un poco ese jugador el que da pausa al equipo, que triangula, que coge el balón, que coge un poquito, que se adueña un poquito del juego, ¿no? Y es fundamental para Imanol. Creo que la mejor nota es para él. Luego también quiero destacar a Mikel Oyarzabal, que no estuvo fino y le he puesto un 5, si no me equivoco. No está fino el de Eibar, no está rápido, le cuesta en la toma de decisiones, le vemos como siempre correr como si no hubiese un mañana en la presión, se desfonda, en eso es un crack, al final también es algo que valoran los entrenadores, lo valora Imanol, lo valora Luis de la Fuente, pero todavía no está bien el de Eibar. También destacar a los centrales que les costó, estuvieron al límite en lo físico, pero les costó. Recuerdo un error de Pacheco no forzado que casi cuesta el primer gol a la Real, por lo que las notas no han sido muy buenas en ese aspecto. Y también a un Javi López que creo que cuajó un segundo muy buen partido. Se ve que es un lateral con mucho recorrido, muy físico, que quizás todavía le falta cierto entendimiento con Geraldo Becker en esa banda izquierda, pero que va a más y creo que puede dar mucho a esta Real de Imanol. Bueno, ahora vamos con las notas de la jornada 3. En primer lugar, ese Athletic Valencia, que se saldó con 3 puntos para el conjunto rojiblanco. He destacado a varios jugadores, evidentemente fue un partido bastante coral y bastante completo del Athletic. Como hemos dicho antes, el Valencia apenas tiró, por lo tanto, en la defensa he remarcado mucho el papel de los centrales y también de los laterales. El debutante Adama Boiro le he puesto un 8, creo que con las estadísticas un poco que he comentado antes en mano y viendo las sensaciones en el campo, hizo un gran debut. Después Dani Vivian, que es una de las notas más altas, 8,5 en el partido, estuvo inmenso. Rafa Mir no ganó ni un duelo aéreo prácticamente, con el balón en los pies estuvo súper seguro, saliendo, sacando un poco al equipo rojiblanco. De hecho, transicionó bastante bien, rompió un poco líneas, suele gustarle llevar el balón hasta 3 cuartos de campo prácticamente, es un central que sale mucho con el balón desde atrás. Y después, lo dicho, en el apartado defensivo es que estuvo perfecto en las entradas, en robos, anticipaciones, junto a un Geray mejorado y un buen Óscar de Marcos en su primer partido de esta temporada, que volvió a asistir. Puso un centro perfecto a Beñat Prados, que tiene un 8,5 en mis notas del día. Y lo dicho, en defensa el único que no he puntuado muy alto es Julen, porque prácticamente pasó desapercibido, aunque nos alegramos de que vuelva a jugar el guipuzcoano. Y lo dicho, en el medio campo, 8,5 para Jaureguizar, 8,5 para Beñat Prados, 8,5 para Joan Sánchez. Creo que fue lo mejor del partido, sin duda, ese triángulo en el medio del campo, que ya hemos dicho que tiene que ser un poco los cimientos del futuro del Athletic, cada uno en su rol. Beñat Prados para mí quizás el más flojo en juego, pero metió el gol que le sube la nota, y Joan Sánchez para mí el MVP con ese 8,5. Arriba, Álvaro Yaló, muy desapercibido, le he puesto un 6 en su debut. Creo que mejorará mucho, evidentemente la lesión le pesó y los nervios de estar en San Mamés en su debut, además de un buen Dimitri Fulquier. Guruceta también, bien en las descargas, pero un poquito más, 6,5. Y Iñaki Williams, que volvió a ser capitán, tuvo un palo, estuvo incisivo, 7,5, buen partido de Iñaki. En cuanto a las notas de la jornada 3 de la Real, he puesto como MVP a Brais Méndez, con ese gol tras bastante tiempo en Anoeta. Creo que lo intentó, creo que todavía no está al 100% y puede dar bastante más, pero creo que fue de lo mejor de la Real. También Sergio Gómez, que lo vimos en ese nuevo rol de interior, parece que a Imanol le gusta el catalán como ese perfil merino, ¿no? Que no tiene nada que ver con él, pero bueno, parece que puede alternar entre Turrientes y el badalonés. Luego también he querido destacar a Take Kubo en ataque, creo que fue de lo más incisivo, de los que más lo intentó, aunque sin fortuna, ¿no? Tuvo una ocasión clarísima en la primera parte antes de que la Real se quedase con 10 y no acertó. Luego es difícil valorar a la Real jugando con uno menos durante tanto tiempo, ¿no? A la hora de poner las notas es difícil valorar a los jugadores jugando pues en inferioridad numérica. Tengo que decir que el partido de los centrales dejó bastante que desear. Tanto Igor Zubeldia como Jon Pacheco sufrieron bastante con los delanteros del Alavés, recibieron 2 tarjetas totalmente evitables y no les he podido aprobar. Creo que Igor Zubeldia tiene un 4 y Jon Pacheco un 4,5. Respecto a Javi... Es duro. Respecto a Javi López, creo que va más. Ayer también vi que a Carlos Vicente le costó bastante superarle y quiero destacar su buen partido en Anoeta. Remiro, un 7. También Salvador, hizo 2 paradas, nos salvó de un par de goles y ya viene siendo costumbre con el portero de Cascante.
A Mikel Oyarzabal no le voy a bajar la nota por esa roja que yo creo que es totalmente sin querer. Pero bueno, al final yo creo que me quedo con esa actuación de los del centro del campo. En ataque, destacar a Take Kubo, que fue de lo mejor, y poco más, la verdad. Pocas conclusiones se pueden sacar de esta Real que jugó con 10 durante casi todo el encuentro. Ahora vamos con la lupa, un poco el scout. Primero de esta jornada 4, Atlético de Madrid en San Mamés. Tercer partido en San Mamés en estas primeras 4 jornadas para los Athletic Sales. El sábado 31 de agosto a las 7, tercer partido consecutivo que juega el Athletic también a esta hora. Y bueno, comentando un poco cómo llega el Atlético Madrid, las claves del partido. El Atlético Madrid viene de empatar a 0, como hemos dicho, frente al Español, en un partido con polémica, goles anulados y bastante tensión. Aún así, un poquito antes había arrollado a la sensación del año pasado, al Girona, por 3-0, con buenas sensaciones y un buen inicio también empatando en la Cerámica. Y bueno, es un equipo con muchísimos cambios y una inversión muy importante esta temporada. Julián Álvarez, Chorloz, Robin Lenormand, Gallagher, al final, y se habla también de que puede haber algún otro nombre en este final del mercado. Ha salido algún nombre importante también de por allí, pero sobre todo lo que han hecho es mejorar mucho el suelo del equipo y creo que tienen muchas armas, ¿no?, para hacer el juego que quiere implementar Cholo Simeone. Otra de las claves va a ser el Cholo Simeone versus Ernesto Valverde, que son dos entrenadores clasicazos de la liga y de los mejores, con un nivel impresionante y con mucha experiencia en la Muy competición. regulares también. Y se han visto las caras muchas veces, por lo tanto se conocen mucho. El año pasado el Athletic fue la bestia del Atlético de Madrid, doble victoria en Copa en semifinales y 2-0 en Liga en San Mamés. Eso te iba a decir, que los precedentes son bastante buenos para el Atlético. El global es un 5-0 la pasada temporada en casa, entonces evidentemente entiendo que el Atlético de Madrid viene con ganas por todo lo que sucedió y también por este empate frente al Español, así que creo que tienen bastantes ganas, y un jugador que siempre se nos ha atragantado como es Antoine Griezmann, que es verdad que el año pasado pues no estuvo tan atinado, pero tú bien sabes que es un poquito también, si el Atlético fue la bestia negra del Atlético la temporada pasada, Griezmann. Antoine es un poquito bestia del Atlético, sí. Sí, pero quiero ver cómo encajan esas piezas en ataque, porque al final tienes a Griezmann, tienes ahora a Julián, tienes a Sorloz. Creo que es un Atlético muy reforzado, pero que todavía tiene que ser potenciado por el Cholo Simeone, que creo que tendrá trabajo ahí por detrás para ver cómo encaja todas esas piezas, ¿no? Creo que va a ser un partido muy interesante. El año pasado creo que el Atlético, tú sabrás mejor, pero creo que completó sus partidos más destacados de la temporada contra precisamente el equipo del Cholo Simeone, y creo que va a ser una cuarta jornada muy movidita en San Mamés y que nos va a regalar un partido de altura. Sí, vibrante, yo creo que es lo mejor de la jornada prácticamente, y bueno, creo que un poco por las claves del choque, el inicio en San Mamés, el arranque de partido va a ser muy importante. Siempre San Mamés en días grandes pues tiene un ambiente que evidentemente es muy difícil mantenerlo tan arriba, pero es que empieza muy enchufado el campo, entonces esas primeras ocasiones, poder cazar una, creo que va a ser clave en el devenir del encuentro. Luego un poco retener el talento, ¿no?, que los centrales estén fuertes contra, no sé si jugarán Sorloz, Julián Álvarez o ambos. También veremos qué tal actúa Griezmann, el medio del campo, ¿no?, la medular, con Rodrigo de Paul, un Coque que ha empezado muy bien, Marcos Llorente, que siempre es un pulmón espectacular, Gallagher. Bueno, veremos un poco cómo juega el Cholo Simeone, pero un poco lo que está en nuestra mano, ¿no?, lo que podemos hacer. Veremos quiénes están en las bandas. Creo que Nico Williams partirá como titular después de la suplencia el otro día. Creo que el papel de Guru Iñaki va a ser fundamental, tanto en la presión al hombre como sobre todo en tres cuartos de campo, un poco esa determinación y esa fluidez que necesita el Athletic. Ese pasito adelante de Guru y de Iñaki va a ser importante en un equipo que el año pasado se le dio bien a ambos, entonces creo que eso también va a ser importante. Y después el tema físico, ¿no?, a ver qué lesionados podemos recuperar. Esperemos que nadie se caiga también en estos días de entrenamiento. Cómo va a formar Ernesto Valverde esa defensa, si Adama repetirá, si Jaure repetirá al lado de Prados, que creo que ya es inamovible en ese centro del campo, por lo menos hasta que vuelva Galarreta. Entonces hay muchas incógnitas en el partido, pero un poco claves bastante evidentes, ¿no? La presión arriba del Athletic y poder finalizar bien esas jugadas, sobre todo creo que en el inicio del partido, ver con qué juega Valverde, tanto por bandas como por el interior, y estar sólidos en defensa, que contra el Atlético de Madrid creo que algún tiro más que contra el Valencia vamos a recibir. La Real jugará en Getafe la cuarta jornada y lo hará sin Mikel Oyarzabal. El capitán está sancionado y no llegará a ese partido, y está por verse con qué equipo llega Imanol a esa cuarta jornada que precederá al parón de selecciones. Enfrente un Getafe de Bordalás que está muy trabajado, que al final sabemos, de hecho el Atleti recibió al Getafe en la primera jornada en casa. En cuadro.
Y en aún cuadro, así, sin delantero, sin esos fichajes que le hacen falta a Bordalás, y aún así se lo puso muy complicado, sacó un empate con un Uche sobresaliente, que está siendo una de las sensaciones en este comienzo de temporada, y la Real buscará un poquito el domingo desquitarse de esas malas sensaciones que está arrastrando estas primeras jornadas, aunque resulta un poquito difícil, ¿no? Es un poco la incógnita, ¿no? La incertidumbre. La Real llega con bastantes malas sensaciones en estos primeros partidos, el juego no está siendo bueno, arriba está generando poquito, lo que genera no lo transforma, y atrás está concediendo demasiado con los errores flagrantes que hemos visto en estas primeras jornadas. Enfrente, lo que decíamos, un Getafe de Bordalás que sabe a lo que juega, que sabes que en casa te lo va a poner difícil, que va a perder tiempo seguramente desde el minuto 3 y que eso te va a acabar desesperando. La Real no debe entrar en ese juego. claro, y creo que la Real tiene un buen momento y una buena oportunidad para seguir haciendo lo que hemos dicho antes. Quizás no brillar, pero ganar fuera de casa. Que pase un poco rápido el partido, que no haya lesionados, que no pase nada extraño, que ya te digo, no haya malos rollos, +3 y de vuelta a Donosti y ya prepararemos la jornada 5. Creo que es un partido que está para ello. Evidentemente es muy difícil conseguir eso y Manuel tendrá que trabajar estos días para lograrlo, pero bueno, es una buena oportunidad para reivindicarse o un partido en el que quizás si salen mal las cosas hay que tomar decisiones ya aceleradas. Evidentemente creo que con la tranquilidad de que el mercado ya estará cerrado y un poco las ideas ya más puestas y luego hablaremos, ¿no?, en la última hora, pero a ver qué sucede, ¿no?, con ese puesto de central y ese puesto de delantero, que dudo que lleguen para este partido si es que llega alguien, pero también puede ser un poco el aliciente del encuentro. Sí, lo que decías, esa tranquilidad un poquito con el mercado acabado es un poquito calmarse, ¿no? Esto es lo que hay, este es el equipo que queda y con Trabajar. esto voy a trabajar, voy a afrontar los partidos que quedan, pero será importante intentar puntuar porque lo que decíamos antes, jornada 3, esta es la cuarta, los puntos vuelan, la Real no ha empezado bien y eso al final, aunque ahora no tenga relevancia en la clasificación, en mayo ya hablamos de otra cosa. Bueno, pues vamos con la sección de En el Descuento, la última hora. Estaréis viendo ahora en pantalla las noticias más destacadas de estas últimas horas, como bien dice el título del Athletic Club. Lo primero y lo más importante, la cesión, veremos si fichaje de Unai Núñez, un viejo conocido, 5 temporadas en el Athletic, creo que 99 partidos oficiales con el club, malas sensaciones en su última etapa, pero un jugador que hizo un primer año brutal con Cuco Ciganda, 2 siguientes temporadas de buen nivel, de hecho llegó a la selección española, al final es un central fuerte que necesita estar concentrado, pero en los duelos es muy bueno, tiene unas estadísticas muy buenas con el Celta en esos apartados, pero es verdad que siempre ha pecado, ¿no?, de un poco despistes, luego también con el balón en los pies, la salida de balón no es un buen central, entonces veremos cómo se adapta y un poco la polémica y el debate que ha habido en San Mamés y en Bilbao. Que todos queremos a Aymeric Laporte, eso es así, es algo evidente. Y Pero Núñez nos la aporta. es un central de primerísimo nivel, pero el tema es, ¿qué quieres? ¿Un cuarto central o un primer central? Porque no vale decir que quieres un cuarto central y querer a Aymeric Laporte, porque eso no casa, es lo que decíamos, ¿no?, el otro día también. ¿Quieres un cuarto central? Creo que Unai Núñez es una apuesta muy buena a coste cero porque viene de cesión y el Atlético va a asumir creo que la mitad de la ficha del jugador, así que está bien. Luego tiene una opción de recompra el año que viene que dependiendo de lo que hace pues te sale bien, ¿no? Porque si ves que se adapta ahora sí a este rol de cuarto central y pues ese ego, esa personalidad que antes no le permitía ser suplente en el Atlético porque él quería más protagonismo, ahora lo asienta, acepta lo que tiene y con 4 competiciones pues puede llegar a esos 900.000 minutos esta temporada, creo que es un gran acierto de la junta directiva y si no te sale bien, no ejecutas la opción de compra y punto, problema resuelto. Importante lo que dices, que él mismo acepte que viene para ser cuarto central, porque al final sale del Atleti porque ve que no va a ser titular o no va a tener todos esos minutos que creía que merecía, ¿no? Y al final, ¿por cuántos millones vendió el Atleti a Unai Núñez? Es una... Rondo 8. 8 millones por Unai Núñez, siendo un jugador que cometía ciertos errores que le mermaban un poquito, ¿no?, esa competitividad que siempre han tenido los centrales del Atleti y que tienen este año con, Sí, sí. con Vivian, con Geray, con Paredes. Tiene que aceptar primero él mismo que va a venir para ser cuarto central De momento, y de momento que luego todo puede pasar, que al claro, final lógico. puede hacerlo muy bien o ya sea en Copa, en Europa, puede dar un nivel sobresaliente y adelantar a alguien que todavía no sabemos lo que puede pasar, pero Así primero es. toca aceptar y toca comerse ese ego un poquito Uh -huh. y decir, bueno, he venido para aportar en mi rol
y lo voy a intentar hacer lo mejor posible. Para cerrar un poco el mercado, el único nombre que falta por mencionar, que no va a llegar este año, pero parece que va a llegar el año que viene, es Robert Navarro, que ya se ha oficializado, no sé si su desvinculación, podríamos decirlo así, Sale pero de la traspasado, Real sí. Sociedad. Sí, es verdad, sale traspasado de la Real rumbo a Mallorca de Yago Barrasate, de un viejo conocido, que ficha al final un perfil interesante, pero que lo ficha, pues eso, Condicionante, ¿no? sabiendo que la próxima temporada lo más probable, y de hecho Sí, es que acaba en Bilbao. es que acabe en Bilbao, ¿no? Lo que comentamos un poquito la semana pasada, ¿no? También salió el nombre. Es un perfil muy interesante, un jugador muy creativo, con mucha calidad, pero al que le cuesta transformar esa calidad en números, goles y asistencias. Y al final, pues es un jugador que ya viene rodado de primera, lo hizo bien en Cádiz, pero que ahora tendrá que demostrarle el nivel en el Mallorca de Yago Barrasate y luego ver cómo se puede acoplar al Atleti. Hacer un poco la mili, ¿no? Como han hecho tantos jugadores Gorosabel, Sí, el sí, mismo es un Gorosabel. poco ver si realmente en un equipo de primera, ahora mismo, seguramente de mitad de tabla, tiene esa capacidad de asentarse y ser un jugador importante con Yagoba y luego ya se verá. Es un poco lo que te digo, ¿no? No sé si es, tú lo has visto más que yo, el perfil low cost de Aimar Oroz. Pues no sabría qué decirte, o sea, Robert Navarro al final, en la temporada 2022-2023, que la Real acaba en Champions, es importante en la Real de Imanol, en Copa, marca un par de goles en la Real, que al final no tiene ese protagonismo que todos pedíamos para él, pero no deja de ser un jugador importante en esa rotación, ¿no? Y de hecho el año pasado también acumula bastantes minutos en Cádiz y aunque no transforme goles y asistencias, es uno de los jugadores más destacados. Entonces, yo creo que es un jugador ya que ha demostrado que ser un jugador válido para Primera División, pero claro, estamos hablando de un equipo que ya aspira a Europa. Claro, Es un jugador veremos. que podía haber pasado toda la temporada en blanco y que ahora tendrá su oportunidad en el Mallorca de Yago. En cuanto a la última hora de la Real, bueno, ya sabemos que a la Real le está costando bastante cerrar los fichajes que hacen falta, un delantero joven y un defensa experimentado. Ayer conocimos la noticia de que se cae la opción Hummels, que era la más viable y la que más convencía seguramente a la afición de la Real. Un central que viene de jugar una final de Champions League, que viene de ser MVP en las semifinales, que es campeón del mundo, que tiene una trayectoria larguísima y es ya veterano, ¿no? Puede servir de maestro para John Pacheco, John Martín, hasta para Zubeldia y Elustondo, ¿no? Es un jugador de 35 años, totalmente consagrado, y parece que finalmente se cae esa opción porque prioriza algunos problemas familiares, ¿no? Que es totalmente respetable y lo entendemos, y prefiere quedarse en Alemania. Ahora la Real se ve a menos de 48 horas de que se cierre el mercado sin central, con las dudas que generó el partido de ayer, porque es una mala actuación de los dos zagueros, y de un Imanol también que reconoció que John Martín todavía está muy verde para ser titular en esta Real Sociedad. Eso en cuanto al central. Luego está el tema delantero. La Real viajó a Copenhague para cerrar el fichaje de Oscarsson y parece que no ha venido con un acuerdo desde tierras danesas, ¿no? El Copenhague no quiere vender. Es un jugador con muchísima proyección por el que puede sacar más dinero el año que viene o en 2 años, pero es un jugador por el que quiere apostar la Real y por el que está dispuesto a desembolsar una gran cantidad de dinero. No sé qué te parece ese perfil tipo Isaac, joven para la delantera de la Real. Sí, es interesante y creo que también no tiene que haber mucho lío y tener un perfil muy claro, ¿no? Es lo que decía Perribay, se habló de Borja Mayoral, creo que jugará contra la Real el domingo, por además. cierto, no sé si realmente están dando tumos de ciego o ellos tienen muy perfilado lo que quieren y no lo encuentran. Eso es lo que está generando polémica al cuando final. faltan 3 días y no tienes nada en claro, Eso dices, ¿tiene claro realmente Lo que quiere, la dirección ¿no? del partido lo que quiere? O lo tiene tan claro, pero es muy difícil, porque al final lo que decíamos de Oscarsson, ¿no? Parece que no ha llegado esa primera oferta de 20 millones a buen puerto. Me pareció rarísimo que el Copenhague lo hizo público, que estaban negociando con es un conjunto porque español. es un club que cotiza en bolsa y está obligado a hacerlo público. Ah, vale, bueno, pues esto no lo sabía, así que buena información. Y luego lo de Matt Hummels, es duro porque al final cuando esperas a un futbolista que te viene a dar un salto de calidad importante, estilo fichaje, quizás no por sentimentalismo, pero sí por nivel, David Silva en su día, Eso es. Es duro esperar tanto y que ahora parezca que no se haga. Creo que leí a Mikel Recalde que puede ser que en unas semanas si cambia de opinión. Sí. Yo siendo la Real lo siento, pero no esperaría. O sea, Eso quiero decir, creo que hay una necesidad ahora inmediata que si Matt Hummels en unas semanas también te dice que no, ¿qué haces? Te quiero decir, tienes ahora 3 días para moverte y tienes que estar muy seguro de que en un mes viene, entonces
Yo, aunque duela, buscaría una opción quizás distinta, más low cost, pero que te pueda venir y ayudar. Entiendo que el mercado de agentes libres también está ahí, entonces, por lo que dimos, ¿no? A Hummels se le puede esperar o a otro agente libre, pero ¿qué es lo que quieres? Quizás quieres también un central un poco más a la larga, no lo sé. Entonces, Claro. un poco ver las ideas cuáles son, ver qué se puede hacer con Carlos Fernández y Sadik, que es un temazo, y ver si con Óscarson llegas a buen puerto o tienes que tirar, no sé, por alguna cesión. Se hablaba de Álvaro Rodríguez. También, pero es que al final van acabando las horas, se va acercando ese cierre de mercado y te voy a decir que esta mañana ha salido la información de que la Real quiere apostar por un jugador más joven que Hummels, que ya conoce la liga y que además ha marcado varios goles en la liga. Es una información que ha publicado el Diario Vasco esta mañana y a mí me viene a la cabeza, de hecho lo he leído en Twitter también, el nombre de Mario Hermoso, por ejemplo. Vale, sí. Por ejemplo, no cojáis esta información como, no es información, de hecho es opinión, pero me viene el nombre de Mario Hermoso, por Me ejemplo. cuadra. Pero al final, esto es una contrarreloj, está acabando el mercado y la Real ahora mismo sin delantero y sin central. Veremos también, como tú bien has comentado, lo que pasa con Carlos Fernández. Sigue en la rampa de salida, ya lleva varias semanas sin entrenar y parece bastante enquistada la situación, pero es una Real que tiene que reaccionar ya y que lo tiene que hacer de manera inmediata. No me parecía un mal fichaje Marcos Alonso, que ha acabado en el Celta, digo por un poco el central experimentado, que ha jugado Champions varios años, zurdo, bueno, central, que puede actuar como lateral en algún momento también, te puede echar esa mano. No sé si es un poco el perfil que también buscaba la Real o no, al final ha acabado en el Celta, es las cosas de mercado, ¿no? Que si no estás ahí, pues probablemente no puedes llevártelo. Entonces, Mario Hermoso sí que me encaja en el perfil que puede buscar la Real, zurdo, grande, buena salida de balón, además tiene gol, lo que pasa es que luego, pues bueno, también detrás sufre un poco más, sí, sí. pero bueno, depende de la jerarquía que quieras llegar a tener en la zaga, ¿no? Evidentemente es un central muy distinto a Robin Lenormand y por eso el Atlético de Madrid lo ha reemplazado con el propio francés. Bueno, y ahora una mención especial que queríamos hacer, evidentemente, que nos hace mucha ilusión aquí desde 90 más 2, un amigo de toda la vida de la cuadrilla, ha debutado en segunda división con el Eibar, ya lleva 2 jornadas seguidas como titular, haciendo un papel espectacular, un jugador con mucha proyección de aquí de Motricu, Odi Arrillaga, al que evidentemente le vamos a seguir muy muy de cerca aquí en el canal y personalmente todavía más, así que nos alegramos un montón por él y será también protagonista probablemente en estos reels de Euskal Choco y demás que haremos y a ver si es un futuro entrevistado aquí en 90 más 2. Seguro, porque además no es que solo haya debutado, sino que haya jugado 2 partidos completos, que Muy siendo bueno. debutante es muy difícil y parece que será difícil también sacarle del esquema de Echeverría. Bueno, y esto ha sido todo por hoy. Un placer, compañero. Nos veremos las próximas semanas. Haremos el resumen de la jornada 4 que esperemos que venga con doble victoria por fin, que de momento no ha cuadrado, ¿no? De Athletic y Real. Y también un poco en estas semanas de parón, como hemos comentado, ya en el piso con nuestro set habitual haremos un par de vídeos especiales distintos que creo que os gustarán y podrán servir un poco para dar continuidad al proyecto y ya empezar a subir contenido de manera mucho más constante, que creo que es lo que todos queremos y esperemos que con buena senda, con buenas victorias y con un buen sorteo de la Europa League, que estaremos muy pendientes. Importante también.